Durante los siglos IX y X, la era vikinga estaba en su apogeo en el noroeste de Europa. Mientras los daneses atacaban Inglaterra y Francia, los nórdicos convirtieron a Irlanda en un campo de batalla casi constante. Los vikingos se apoderaron de puertos como Dublín, Limerick y Wexford, donde establecieron poderosas fortalezas y prósperos centros de comercio. La esclavitud era el negocio más grande, y los nórdicos buscaban cautivos en Irlanda para abastecer su comercio. En respuesta, los reyes de Irlanda se volvieron más militantes, sus diversos clanes más unidos bajo el Alto Rey que llevaría la lucha a los vikingos. Los nórdicos tenían la velocidad de sus drakars, pero los irlandeses tenían la ventaja de la sorpresa y la emboscada. Hoy en Historia Real de las Cruzadas exploraremos la historia completa de la era vikinga de Irlanda, desde la primera incursión en la isla de Rathlin en 795 hasta la épica batalla de Clontarf en 1014, en la que el celebrado Alto Rey de Irlanda, Brian Boru, se enfrentó a las fuerzas del rey nórdico de Dublín, Sigtryg Silkbeard. Acompáñanos. El historiador John Haywood escribió famosamente que pocos lugares sufrieron más a manos de los vikingos que Irlanda. Durante aproximadamente 2 siglos, los invasores nórdicos capturaron innumerables hombres, mujeres y niños irlandeses para su comercio de esclavos. Aunque los vikingos lograron establecer algunas fortalezas a largo plazo en la costa irlandesa, nunca conquistaron grandes extensiones de territorio. Esto se debió, en parte, a la naturaleza del poder político en Irlanda. Irlanda fue quizás la región más dividida en la Europa medieval temprana. La isla tenía aproximadamente 150 pequeños reinos y casi una docena de superreinos. Estos reinos, llamados Tuatha, eran más pueblos que territorios, grupos de parentesco extendidos o clanes. A la cabeza estaba el rey, un hombre de linaje superior responsable de la prosperidad y seguridad de su pueblo. El rey tenía un papel como legislador, juez y comandante militar. La riqueza se medía en ganado y tierra que debía ser protegida por el rey. Las familias libres debían al rey un tributo de ganado y cultivos, así como servicio militar. Los reyes de clanes menores también podrían deber tributo al rey supremo, quien a su vez podría deberlo al rey alto, o Rí Roirach. El auténtico poder de un rey supremo radicaba en su habilidad para obtener la lealtad de los reyes vasallos. La lealtad entre los reinos siempre fue transitoria. Un rey capaz y ambicioso podría convertirse en un rey supremo construyendo una fuerte confederación de clanes, pero fácilmente podría perderlo todo ante otro jefe guerrero emprendedor. Sin embargo, para el siglo VIII surgieron confederaciones bastante resistentes. Los más poderosos eran el clan Enail del norte, que dominaba el noreste de Ulster, y el Enail del sur, que dominaba Meath. Esta falta de autoridad centralizada y la vigorosa competencia belicosa entre los clanes creó enormes problemas para los vikingos, empeñados en la conquista permanente. Los vikingos que atacaron Irlanda eran mayormente noruegos. Llegaron a Irlanda por las islas del norte y las Hébridas. 795 es el año del primer ataque nórdico registrado en Irlanda, cuando los vikingos saquearon el monasterio en Rechru, la moderna isla Rathlin. En 798 los hombres del norte atacaron la isla de San Patricio, robando el ganado y destruyendo el santuario de Dochana. Para los 830, flotas de unos 50 o 60 barcos llegaron para ataques más sistemáticos. El norte evitó la accidentada costa montañosa occidental de Irlanda, prefiriendo en su lugar apuntar a la costa oriental más poblada y rica. Comenzaron a usar los ríos de Irlanda, como el Shannon, para saquear los numerosos monasterios ricos de la isla. Irlanda fue la cuna del cristianismo en las Islas Británicas. La isla era cristiana desde el siglo V, y los monjes irlandeses difundieron la fe por el norte de Gran Bretaña. Por siglos, los monasterios irlandeses prosperaron, rodeados de pueblos y aldeas florecientes. Un cronista del siglo VII escribió lo siguiente sobre la comunidad que se formó en torno al monasterio de Kildare. Ningún hombre necesita temer a ningún adversario mortal o a cualquier agrupación de enemigos, y quién podría contar las variedades de personas que se reúnen allí en innumerables multitudes desde todas las provincias.
Algunos vienen por la abundancia de sus fiestas, otros, en mal estado de salud, vienen en busca de una cura, otros simplemente vienen para ver pasar a las multitudes. Esas palabras fueron escritas antes del inicio de la era vikinga en Irlanda. Las comunidades irlandesas no evitaban las peleas, pero debido a la velocidad de los barcos nórdicos, los vikingos solían escapar antes de que se reuniera una fuerza para enfrentarlos. El terror invadió a los monjes en sus monasterios, quienes oraban por tormentas para alejar a los nórdicos de los mares. En los márgenes de un comentario sobre gramática latina, un monje del siglo IX del monasterio de San Gaul escribió: El viento feroz de la noche revuelve el cabello blanco del mar. No temo a ningún vikingo salvaje cruzando el mar principal. Pero pronto los vikingos llegaron no solo como saqueadores, sino también como conquistadores. En 839, una flota liderada por el señor de la guerra Thorgil el Diablo, llamado Targishas por los irlandeses, subió por el río Van hasta Lough Neagh. En lugar de saquear y partir, Thorgil estableció un campamento fortificado en la orilla del lago. Los nórdicos permanecieron aquí por 3 años, saqueando el centro de Ulster cada verano. Esta fue la primera base costera vikinga que se estableció. Los irlandeses los llamaban Longfords. Los nórdicos se establecieron permanentemente en Irlanda. Esto les permitió expandir sus operaciones de saqueo, pero también les quitó su movilidad. Estos fuertes eran vulnerables al ataque. En 840, Thorgil el Diablo saqueó el importante monasterio de San Patricio en Armagh, en el norte de Irlanda. Aquí estaba el centro mismo de la vida espiritual de Irlanda, el lugar de la muerte y el entierro de San Patricio. Con los años, la ubicación se había convertido en un gran complejo de escuelas, comunidades monásticas y mercados. Varios reyes irlandeses guardaban sus tesoros reales en San Patricio, confiando en que el santo protegería sus riquezas. Los monasterios solían ser depósitos de objetos valiosos. Como centros legales, los objetos utilizados en promesas, como broches, se guardaban dentro de sus muros, así como muchos objetos sagrados como vasos de altar, cubiertas de libros y relicarios. El ataque de Thorgil fue devastador y consolidó su reputación entre los irlandeses como el más diabólico de los jefes nórdicos. Según las fuentes, Thorgil lideró personalmente el asalto, cortando a monjes y estudiantes. Sus vikingos destrozaron los altares, abrieron las tumbas y los relicarios. Se nos dice que Thorgil mismo incluso realizó un sacrificio a Odín en lo que quedaba del altar mayor en la catedral. El botín de Thorgil fue tan vasto que volvió 2 veces ese año. Tras su último ataque, incendió el monasterio por completo. Thorgil el Diablo era distinto a los anteriores invasores vikingos de Irlanda. Lars Brownworth especula que su objetivo no era nada menos que la conquista de toda la isla. En 841, en la costa este de Irlanda, estableció un Longford en una ubicación defendible con una excelente bahía. El lugar era conocido por los locales como las Piscinas Negras, Dublín. Thorgil rodeó su fortaleza con un grueso muro de tierra coronado con empalizadas de madera. En 844 dirigió su flota por el río Shannon hasta Lough Ree y construyó otra extensa fortaleza. Desde aquí realizó amplias incursiones por las grandes tierras medias. Pero en 845, Thorgil fue asesinado por Mael Sichnaill, el rey irlandés de Meath. No estamos seguros de cómo sucedió esto, pero el eclesiástico galés Gerald de Gales, escribiendo siglos después, teje un relato fantástico sobre el asunto. Gerard afirma que Thorgil envió un mensaje a Mael Taithnall exigiendo la mano de su hija en matrimonio. Mael Taithnall estuvo de acuerdo, pero en lugar de eso envió a un grupo de jóvenes imberbes disfrazados de su hija y sus doncellas. Cuando la futura novia y sus acompañantes fueron llevados ante Thorgil, los jóvenes se quitaron sus disfraces y mataron al jefe vikingo y a sus guerreros. Siguió más victorias irlandesas. Los anales de Ulster describen 4 batallas en 848, donde los ejércitos irlandeses derrotaron a los vikingos, quienes sufrieron grandes bajas. Los guerreros irlandeses rara vez tomaban prisioneros, prefiriendo recolectar cabezas enemigas, una antigua costumbre celta.
En 849, Mael Seachnail capturó y saqueó Dublín. Esto llevó a muchos colonos nórdicos a buscar un saqueo más sencillo. Sin embargo, las cosas cambiarían de nuevo en 853, cuando dos hermanos noruegos, Olaf e Ivar, llegaron a Dublín con su propia flota. Juntos, estos hermanos asegurarían Dublín para los noruegos y establecerían el reino vikingo de Dublín. La era vikinga en Irlanda no había terminado aún. ...853 fue el próximo año decisivo en la historia de la era vikinga de Irlanda. Ese año, dos hermanos noruegos, Ivar y Olaf, se apoderaron de Dublín, expulsando a los daneses. Juntos, los hermanos se convirtieron en reyes conjuntos de Dublín, transformándolo de un puesto de saqueo a un verdadero centro de poder. Tradicionalmente, Ivar ha sido identificado con el legendario Ivar el Deshuesado, hijo de ese famoso y escurridizo vikingo Ragnar Lodbrok. La mayoría de los historiadores dudan de la existencia de Ragnar. John Haywood califica los intentos de identificar a Ivar con Ivar el Deshuesado como poco convincentes. Lars Brownworth dice que, a diferencia de Thorgil el Diablo, Ivar y Olaf no estaban interesados en someter a toda Irlanda. En cambio, querían establecer a Dublín como una base comercial y un trampolín para incursiones en todas las islas británicas. Los pequeños reinos irlandeses que salpicaban el interior de la isla eran demasiado belicosos y numerosos para que los nórdicos los conquistaran, pero desde la costa se podía defender y enriquecer un reino vikingo. Dublín se convirtió en uno de los puertos más prósperos en el oeste medieval temprano. Estaba bien conectado con los centros comerciales de Noruega, Inglaterra y los territorios francos, y era un punto de parada principal para los vikingos que partían hacia el Atlántico Norte. Los largos puertos de Limerick, Waterford, Wexford y Cork también se volvieron más ocupados y ricos. Olaf e Ivar buscaron aprovechar las divisiones políticas dentro de Irlanda. Forjaron una alianza con Kerbal mac Dúlenga, rey de Austraig en el sureste de Irlanda, contra el alto rey Moll Shecknell. La historia de este periodo no se reduce a irlandeses contra vikingos. Los vikingos hicieron alianzas con algunos irlandeses. Los vikingos lucharon contra vikingos. Los irlandeses lucharon contra irlandeses. No era raro que dos bandos opuestos contuvieran tanto a irlandeses como a vikingos, o incluso a la descendencia de uniones entre vikingos e irlandeses. En ese sentido, la alianza entre el rey de Osriche y los vikingos de Dublín se selló con un pacto matrimonial. Es probable que Olaf se casara con una hija de Kerbal. Probablemente fue bautizado primero, aunque se sabe que los nórdicos aceptaban el bautismo por razones políticas sin adoptar genuinamente la fe cristiana. Después de hacer campaña juntos durante una temporada, Kerbal, Olaf e Ivar invadieron el reino de Meath de Moll Shecknell en 859. No obstante, Kerbal acordó velozmente con el rey de Meath y desertó a sus aliados nórdicos. Olaf e Ivar se volvieron hacia otro rey irlandés, Eyfindled, el rey del norte de Ichneil de Ulster. Después de la muerte de Mal Shacknell en 862, Olaf e Ivar rompieron con Eyfindled para apoyar a Lorcan mac Catail, el sucesor de Mal Shacknell. Sin embargo, Lorcan lamentaría su asociación con los nórdicos. En 863, Olaf e Ivar cometieron un acto casi sacrílego en tierra irlandesa venerada. Los dos hermanos saquearon los túmulos funerarios neolíticos de Knot en el río Boyne, buscando tesoro. Esto enfureció a toda Irlanda. El rey A fue rápido en castigar a su rival Lurcan como un aliado de los ladrones de tumbas. En 864, Alli capturó y cegó al señor Khan, obligándolo a abdicar. Tras agotar a sus aliados irlandeses, Olaf e Ivar incursionaron en Escocia cruzando el mar de Irlanda. Eyfindled ahora era el rey supremo. Aprovechó esta oportunidad para saquear y exterminar el Longford nórdico en Ulster. Derrotó a los nórdicos en la batalla de Lough Foyle y llevó a casa 240 cabezas enemigas. Luego, el aliado de Eid,
el rey Kensig de Loikis atacó y destruyó la fortaleza fronteriza de Olaf en Clondalkin, a solo 5 millas de Dublín mismo. Todos estos eventos demostraron las vulnerabilidades del reino costero nórdico cuando se enfrentó al motivado y poderoso Alto Rey. Con la esperanza de recuperarse de estos reveses, Olaf formó una alianza con el sur de Aeniel y Leinster. Esta alianza fue derrotada decisivamente en la batalla de Chilinere el 6 de septiembre de 868, solo 3 años antes de que Alfredo el Grande y su hermano Ethelred lograran su primera gran victoria contra los vikingos en Inglaterra en Ashdown, entre los muertos uno de los propios hijos de Olaf. Olaf juró venganza. En 869 lanzó una gran incursión contra Armagh, saqueando la ciudad y el complejo del santuario y llevándose a unos 1000 cautivos. Fue este un golpe devastador para el rey Ey, el supuesto protector del monasterio. Con sus cofres llenos de botín, Olaf e Ivar lanzaron más incursiones por el mar de Irlanda. Saquearon Strathclyde 2 años seguidos, regresando con muchos cautivos. En 872, Olaf e Ivar saquearon nuevamente las tierras de su antiguo enemigo, el rey de Meath. Pero en 873, Ivar enfermó y murió. Para 875, Olaf también estaba muerto, asesinado en batalla con el rey Constantino I de Escocia. Sin un liderazgo sólido, Dublín nórdico se tornó políticamente inestable. Una vez más, los vikingos daneses desafiaron a los noruegos por el control de la ciudad. Halfdan, gobernador de York y uno de los comandantes del gran ejército pagano que aterrorizó a Inglaterra, parece haberse apoderado y gobernado Dublín por un tiempo. Los propios irlandeses distinguían entre escandinavos daneses y noruegos. A los daneses los apodaban los paganos oscuros y a los noruegos los paganos justos. Una vez más, los noruegos se aliaron con Findliad, quien derrotó a Halfdan y colocó a uno de los hijos de Ivar en el trono de Dublín. Pero después de una serie de reyes ineficaces, Dublín enfrentó un renovado desafío irlandés en 902. Carval MacMurcan, rey de Leinster, y Molfiniar, rey de Berga, lideraron sus ejércitos en un asalto de tenaza desde el norte y el sur. Hubo una feroz batalla. Los vikingos resistieron desesperadamente, pero los irlandeses triunfaron. Los nórdicos escaparon en sus embarcaciones, refugiándose principalmente en el Danelaw de Inglaterra, las regiones inglesas bajo dominio danés. Fue una victoria monumental para los irlandeses, terminando el dominio vikingo en Dublín por ahora. Así concluyó la primera era vikinga de Irlanda. Los irlandeses abandonaron o destruyeron la mayoría de los puertos nórdicos. Sin embargo, Dublín, Wexford, Waterford, Cork y Limerick perduraron como ciudades. Todas se beneficiaron de un buen puerto. Se han encontrado rastros del original Longport vikingo en Dublín, sitios de entierro nórdicos, remaches de barcos y restos de una rampa defensiva. El sitio original pudo haber estado cerca del castillo de Dublín, próximo a la Piscina Negra, de donde la ciudad obtiene su nombre en inglés. Tras la derrota vikinga a fines del siglo IX, Dublín siguió creciendo. No cabe duda de que los nórdicos huyeron en su mayoría de Irlanda durante este tiempo, por lo que ya debía haber una robusta población irlandesa en Dublín durante el primer período vikingo. El cambio más importante que trajeron los vikingos fue el comercio. Antes de los nórdicos, Dublín no había sido una ciudad comercial y la moneda no era común. Fueron los vikingos navegantes quienes conectaron Dublín con los centros comerciales en York y Duderstad. Pero la Irlanda pre-vikinga estaba lejos de ser pobre. Las hordas de vasijas religiosas de oro y plata demuestran la riqueza de los monasterios irlandeses de la Alta Edad Media. Los monasterios eran más que solo comunidades de monjes. Las ciudades surgieron a su alrededor y los reyes que buscaban la protección de los santos y sus reliquias establecieron residencias en los sitios monásticos más importantes. Sin embargo, no era el oro o la plata lo que más atraía a los invasores vikingos, eran los propios irlandeses.
La Irlanda medieval temprana tenía una población robusta y generalmente bien alimentada. Alrededor de 500.000 de personas habitaban en Irlanda al comienzo del siglo IX. Los inviernos suaves, veranos frescos y lluvias constantes permitían el crecimiento de la hierba todo el año. Así el ganado y las ovejas podían pastar en invierno. La pobreza extrema era poco común. Las epidemias de ganado raramente causaban hambruna. La carne estaba fácilmente disponible. Antes de la llegada de los vikingos, la guerra no implicaba la venta de cautivos como esclavos. El saqueo generalmente se traducía en el robo de ganado, pero los nórdicos elevaron el sufrimiento y la tragedia humana de la guerra con su insaciable apetito por los esclavos. Cuando los vikingos ganaron poder entre los reinos irlandeses, los mismos reyes irlandeses empezaron a vender a sus prisioneros de guerra a los comerciantes de esclavos vikingos. El comercio de esclavos en la Alta Edad Media era un gran negocio, y los vikingos, conocidos por sus viajes en barcos excepcionales, fueron posiblemente los traficantes más emprendedores de la época. Los cautivos con suerte fueron rescatados por sus parientes, pero los demás fueron vendidos en el extranjero. Inglaterra anglosajona y los reinos francos tenían ambos activos comercios de esclavos, pero los vikingos generalmente preferían los precios más altos que podían obtener en el rico Imperio bizantino y los califatos árabes. Es probable que la mayoría de los cautivos irlandeses acabaran en Escandinavia o en las prósperas ciudades de la España musulmana o el norte de África. John Haywood cuestiona la idea estándar de que los vikingos beneficiaron a Irlanda al abrirlo a los mercados comerciales más amplios del mundo medieval. Es cierto que los vikingos trajeron muchos mercados nuevos a Irlanda, pero considerando que la esclavitud fue el negocio más grande introducido por los nórdicos, como lo expresa Haywood, es poco probable que las víctimas del comercio de esclavos fueran tan optimistas acerca de los beneficios del comercio vikingo. Los materiales de fuente proporcionan poco detalle sobre los destinos de las víctimas del comercio de esclavos vikingo. Sin embargo, sobreviven 2 relatos increíbles sobre hombres capturados por esclavistas vikingos. El primero es un relato de la vida de Sam Findan. En el siglo IX, los nórdicos capturaron a la hermana de Findan. El padre de Findan envió a su hijo a negociar un rescate con los vikingos. No obstante, en cuanto Findan llegó, los vikingos también lo capturaron y esclavizaron. Lo mantuvieron encadenado en el barco normando por 2 días sin alimento ni agua. Al final, los vikingos concluyeron que capturar a alguien que ofrecía pagar un rescate era un mal negocio, pues podría disuadir a otros de hacer lo mismo. Los vikingos liberaron a Findan y a su hermano. Poco tiempo después, Findan se encontró nuevamente en un lugar sufriendo un ataque vikingo, pero el santo se escondió detrás de la puerta de una cabaña. Demostrando la frecuencia de las incursiones nórdicas en la Irlanda del siglo IX, Findan tuvo la mala suerte de ser capturado en un tercer encuentro con los vikingos. Esta vez fue vendido como esclavo. Tras múltiples ventas, Findan terminó en un barco rumbo a Escandinavia. Findan ayudó a la tripulación a repeler a los piratas que los atacaban. El capitán, como recompensa, liberó a los esclavos de sus cadenas. Durante una escala en Orkney, Findan saltó del barco y logró escapar. Después de un largo viaje, el santo irlandés llegó a Roma. Finalmente terminó sus días como monje en un monasterio en Suiza, donde un compañero monje registró su vida poco después de su muerte. La segunda historia es más divertida. Morgad, un hombre de familia con esposa e hija, fue capturado por vikingos y llevado a Northumbria. Aquí, los esclavizadores nórdicos lo vendieron a un convento, pero el astuto Morgad terminó seduciendo a muchas de las monjas que lo habían comprado. Cuando los lugareños se dieron cuenta de que un esclavo había traído vergüenza al convento, desterraron a Morgad, dejándolo a la deriva en un bote sin remos como castigo por sus transgresiones. Afortunadamente, Murchad fue rescatado por vikingos que pasaban en su barco. Los vikingos fueron a Alemania y vendieron a Murchad a una viuda rica. Aparentemente era un poco mujeriego, ya que también sedujo a esta viuda. Las aventuras de Murchad siguieron. Regresó a Irlanda y se reunió con su familia. Finalizó su vida enseñando gramática latina. Es difícil saber cuánta historia contienen estas historias.
John Haywood señala que probablemente muchos esclavos no tuvieron tanta suerte como Findan y Murchad. No obstante, la fuga probablemente no era inusual y muchos esclavos finalmente fueron liberados. Miles de irlandeses esclavizados en Islandia fueron liberados posteriormente y se volvieron arrendatarios. Para el amanecer del siglo XVIII, los aventureros escandinavos habían sometido y gobernado porciones sustanciales de Inglaterra, Escocia y Francia. Sin embargo, fueron expulsados de Irlanda. Fue el gobierno centralizado de los principales reinos anglosajones en Inglaterra lo que permitió a los nórdicos conquistar y gobernar territorios sustanciales. Derrota al rey y a su ejército y eres el nuevo poder. En Irlanda había demasiadas pequeñas unidades de poder para que los vikingos pudieran obtener un control sustancial en grandes extensiones de tierra. Frecuentemente, alcanzar un tratado de paz era difícil. La paz con un jefe irlandés no garantizaba la paz con otro. No deberíamos desestimar la habilidad de lucha de los irlandeses medieval. Muchos reyes menores podían reunir una fuerza de cerca de 300 hombres. Esto bastaba para enfrentar un pequeño grupo de saqueo vikingo. La cooperación entre reyes irlandeses podía generar ejércitos considerables. Sin embargo, la mayoría de los invasores nórdicos estaban mejor equipados que sus oponentes irlandeses. Un vikingo de medios razonables se equipaba con una camisa de malla y un casco de hierro. Con frecuencia los irlandeses carecían de ambos y solo portaban lanzas y pequeños escudos redondos llamados broqueles. Para compensar esta desventaja, los irlandeses optaban por emboscadas y ataques relámpago en lugar de enfrentamientos directos. Los irlandeses probablemente tenían ventaja cuando atacaban a un grupo de saqueo vikingo mientras viajaban por el campo de Irlanda. Podían atacar repentinamente, abrumar a los nórdicos y desaparecer en la naturaleza. Una incursión exitosa dejaba a los nórdicos vulnerables, ya que estaban cansados y cargados con cautivos y botín. Era común que los irlandeses rastrearan y atacaran a los saqueadores vikingos agotados por la batalla, mientras se esforzaban por empacar y llevarse su botín. En toda Irlanda, las estructuras construidas ofrecían poca protección contra los ataques nórdicos. Decenas de miles de pequeños fuertes, llamados fuertes anulares, estaban esparcidos por toda Irlanda. Los reyes supremos tenían fortalezas de piedra bastante sustanciales, como el Green Arm de Ailish de Donegal, la base principal del Aenil del Norte. Esta fortaleza tenía muros de piedra de 15 pies de altura que contenían un área de alrededor de 75 pies de diámetro. Los reyes de menor tiempo tenían fuertes más simples, asegurados con un muro de tierra y empalizadas, y midiendo tan poco como 30 pies de diámetro. Dichas estructuras contenían poco más que la residencia del jefe y algunos edificios pequeños. Durante unos 40 años, Irlanda estuvo mayormente libre de incursiones vikingas. En ese tiempo, los nórdicos tuvieron intensa actividad en Inglaterra y Francia. Pero a principios del siglo X, los anglosajones y los francos cada vez eran más victoriosos en sus esfuerzos contra los temidos nórdicos. Irlanda volvió a tentar a los emprendedores comandantes vikingos. La segunda edad vikinga de Irlanda inició con una batalla entre jefes nórdicos rivales. En 914, Ragnar, un nieto de Ivar, el antiguo rey de Dublín, derrotó a un comandante vikingo rival en una batalla naval cerca de la costa de la isla de Man. Ragnar entonces estableció un longport en Waterford en el extremo sureste de Irlanda. Los nórdicos habían regresado. Inició la segunda era vikinga en Irlanda. En 917, Sihtric el Tuerto, hermano de Ragnhild, conquistó Dublín. Este fue un desarrollo alarmante para los reyes de Irlanda. El alto rey, Niall Glundulf, formó una coalición para expulsar a los vikingos de Dublín una vez más. Las crónicas de los 4 maestros recordaron al alto rey haciendo el siguiente discurso en la mañana de la batalla: quien desee un jefe moteado y una espada de sierra que inflige heridas y una jabalina verde para herir a los desgraciados que vaya temprano en la mañana a todo claro. Sin embargo, la batalla del puente de la isla resultaría ser una victoria decisiva para Sihtric el Tuerto. Durante esta batalla, 6 reyes irlandeses fueron asesinados, incluyendo al propio alto rey Niall. Lars Bronworth lo llaman la mayor derrota jamás infligida a los irlandeses por los nórdicos. La victoria aseguró que Dublín seguiría siendo un bastión vikingo,
pero la guerra continuaría. Durante los siguientes años, los nórdicos continuaron restableciendo su presencia en las ciudades costeras de Irlanda. En 922, Thorir Helgason restableció el Yaldin vikingo de Limerick, y los nórdicos tomaron Cork y Wexford. Al igual que en la primera era vikinga de Irlanda, los hombres del norte no intentaron conquistar grandes territorios, sino mantener pequeñas pero bien fortificadas bases costeras. Dublín dominaba la región más grande conocida como Dublinshire, que se extendía a lo largo de la costa desde Wicklow en el sur hasta Skerries en el norte y tan adentro como Leixlip, Salto del Salmón en antiguo nórdico en el río Liffey. Pero los vikingos no se asentaron más allá de Dublín y sus cercanías. El siempre práctico y despiadado Sihtric evitó el interior de Irlanda. Con una perspectiva clásicamente escandinava, Sihtric veía el mundo como una serie de puntos en el mar en lugar de una colección de masas de tierra. Como señala Lars Brownworth, los vikingos podían cruzar el mar fácilmente y gobernar un solo reino que incluía puertos en Inglaterra e Irlanda. Con Dublín asegurado, Sihtric dejó su reino irlandés en manos de su primo Guthfrid y navegó hacia York. York ya había sido gobernado por Ragnar, hermano de Sihtric, quien lo consideraba una posesión familiar. Allí Sihtric fue aceptado como rey. Sihtric pasó los siguientes 6 años expandiendo y consolidando el dominio vikingo en toda Northumbria. Mientras tanto, Guthfrid gobernaba Dublín con mano de hierro. De inmediato lanzó extensas incursiones de esclavos por toda Irlanda. En noviembre de 921 saqueó Armagh. Curiosamente, Guthfrid perdonó los monasterios y a los monjes. No se sabe con certeza si Guthfrid fue un converso cristiano. En cualquier caso, Guthfrid sufrió el típico destino de los jefes vikingos triunfantes. Mientras viajaba a casa cargado de botín, Guthfrid fue emboscado por Michtatach de las capas de cuero del norte de Ignail. Fue un desastre para los vikingos. Durante la batalla, Michtatach perdió su vida, pero sus hombres resultaron victoriosos. Utrecht fue derrotado severamente. Esto marcó un punto de inflexión en la segunda edad vikinga de Irlanda. A diferencia de la primera edad, los vikingos no podían cruzar Irlanda sin encontrar una seria oposición. Ahora, los irlandeses estaban mejor adaptados e incluso habían adoptado algunas de las tácticas vikingas. Desde entonces, los ejércitos irlandeses se volvieron una gran amenaza para las incursiones vikingas. Mehurtug de los Capas de Cuero derrotó nuevamente a los nórdicos de Dublín en la batalla de Carlingford Lough en 925, tras lo cual 200 vikingos fueron capturados y decapitados. El año siguiente, Mehurtug mató en batalla a Halfdan, el hijo de Guthrie, y asedió el Longford en Lingduchal. Los defensores nórdicos solo fueron salvados cuando Guthrie mismo llegó con una fuerza de alivio y el ejército de Mehurtug se retiró. Guthrie determinó que ya no se podía defender Lingduchal y abandonó el Longford. Un siglo de incursiones vikingas transformó la sociedad irlandesa. Los clanes irlandeses eran más militaristas. Los reyes que derrotaron a los vikingos obtuvieron la lealtad de otros reyes. El poder de los soberanos se formalizó y territorializó más. Los subreyes se asemejaban cada vez más a señores territoriales ante los soberanos y los irlandeses adoptaban tácticas y armas vikingas. Las espadas y las hachas se popularizaron entre los guerreros irlandeses. La quema y el saqueo eran mayormente desconocidos en la guerra irlandesa antes de la llegada de los vikingos. Pero ahora, los irlandeses adoptaron esta táctica, incluso contra los propios nórdicos. Pero los reyes irlandeses también usaron este método de guerra más agresivo entre sí. En 927, Cedric el Tuerto murió. Su pariente Guthrie viajó a York para reclamar el asiento de su reino ancestral. Sin embargo, las cosas habían cambiado en Inglaterra, donde los anglosajones estaban en ascenso. Æthelstan, nieto de Alfredo el Grande, consolidaba su gobierno sobre gran parte de Inglaterra, incluyendo la antigua ley Dane vikinga. Æthelstan derrotó y expulsó a Guthrie. York se había perdido para los vikingos de Dublín.
El reino marítimo se desmoronaba. Al volver a Dublín, Guthrie gobernó hasta su fallecimiento en 934. El hijo de Olaf Guthrie luchó contra otros vikingos por el derecho a gobernar Dublín. Derrotó a los vikingos de Limerick en una batalla en Lowgre en 937. Olaf ahora era el supremo rey vikingo en Irlanda. Animado por este éxito, planeó recapturar el rico puerto de York y reconstruir el reino de su padre. Olaf forjó una alianza con Constantino, primero rey de Escocia, y el rey galés Owen de Strathclyde, y se preparó para invadir primero Inglaterra. Max Adams señala que la flota que Olaf reunió fue sorprendentemente grande para la época. Adams concluye que el ejército de Olaf debió haber sido inusualmente grande para el siglo X, tal vez conteniendo alrededor de 8.000 hombres. Junto con sus aliados escoceses y galeses, Olaf debió haber comandado una fuerza de unas 10.000 o 12.000 personas. Claramente, los vikingos de Dublín podían contar con recursos inmensos para lanzar una expedición tan ambiciosa. Olaf tenía la intención de revertir las victorias de la dinastía de Alfredo el Grande en Inglaterra. Muchos historiadores consideran a Æthelstan como el auténtico fundador de Inglaterra. Educado por su tía, la formidable hija de Alfredo el Grande, la señora Æthelflæd de Mercia, y entrenado en batalla junto a su padre, el rey Eduardo el Viejo, Æthelstan provenía de un linaje orgulloso. Solo entre los reinos anglosajones, su casa de Wessex había sobrevivido y finalmente derrotado a los vikingos. Pero Æthelstan no solo fue un rey guerrero. Al igual que Alfredo el Grande, estaba dedicado a la ley y sobrevivieron más textos legales del reinado de Æthelstan que de cualquier otro rey inglés del siglo X. Æthelstan estaba por enfrentar un ataque vikingo tan peligroso como los que enfrentó su abuelo. En el verano de 937, Æthelstan estaba con su ejército haciendo campaña en el sur de Inglaterra cuando escuchó que Olaf Guthriason, rey de los vikingos de Dublín, estaba al frente de un ejército de coalición, devastando Mercia. Considerando el tamaño de la coalición nórdica, las apuestas eran muy altas. Las fuerzas de Olaf esparcieron caos y destrucción en una amplia franja de territorio. William de Malmesbury escribe sobre estragos continuos, expulsando a la gente, incendiando los campos. Æthelstan tenía que actuar de inmediato. Æthelstan, junto a su hermano Edmund, dirigió un gran ejército hacia el norte para contrarrestar el ataque de Olaf. Los dos ejércitos se encontraron en Brunanburh. Así comenzó una de las batallas más legendarias de la era vikinga, inmortalizada en los anales de Ulster y la crónica anglosajona. Frente a frente, los dos ejércitos avanzaron en la formación de muro de escudos típica de la época. La lucha duró todo el día. La crónica anglosajona deja un relato vívido y emocionante del evento. Este año el rey Æthelstan, señor de nobles, y su hermano Edmund Atherling ganaron con sus espadas gloria eterna en la batalla de Brunhilde. Los hijos de Edward vistieron la muralla con escudos de madera de tilo tallados con espadas martilladas. Sus enemigos perecieron. Los escoceses y norteños fueron condenados. El campo se oscureció con la sangre de los hombres, desde el momento en que el sol, ese glorioso luminar, la brillante vela de Dios, del Señor Eterno, se movió sobre la tierra en las horas de la mañana, hasta que esa noble creación se hundió en su ocaso. Yacían muchos hombres destruidos por las lanzas, muchos guerreros del norte disparados sobre su escudo, y también muchos escoceses yacían cansados, saciados de batalla. El choque fue feroz. Ambos lados sufrieron bajas graves, pero los anglosajones ganaron el día. La coalición de Olaf colapsó. Los anales de Ulster describen brevemente pero con fuerza la batalla. Una gran, lamentable y horrible batalla fue cruelmente librada entre los sajones y los nórdicos, en la que cayeron varios miles de nórdicos, que son incontables.
pero su rey Olaf escapó con pocos seguidores. Por otro lado, muchos sajones cayeron, pero Ethelstan, su rey, obtuvo una gran victoria. La victoria anglosajona en Brunanburh tuvo un gran impacto en Irlanda. Mahurtig de las capas de cuero aprovechó la derrota de Olaf saqueando Dublín en 938. Sin embargo, cuando Edelston murió en 939, Olaf intentó nuevamente restaurar el reino marítimo de su familia. Por un tiempo logró apoderarse y gobernar York, pero murió poco después en 941. A pesar de la restauración de Olaf, el dominio nórdico en York nunca volvió a ser seguro, con el poderoso reino anglosajón como una amenaza constante. Tras la muerte de Olaf, su primo Olaf Sigtryggsson se convirtió en rey de York. Su hermano Blokra Guthferthson se volvió rey de Dublín. Blokra fue un comandante feroz. Para contrarrestar las incursiones de Blokra, un Ertug de las capas de cuero reunió un ejército irlandés contra los nórdicos en Glas Lehorn. En la batalla posterior, los vikingos vencieron. Y el rey Mehertug fue asesinado. Walker fue despedido en línea 5 días después. Los irlandeses lloraron la muerte de Mehertug. Fue un rey exitoso y valiente que a menudo vencía a los nórdicos. Los anales de Ulster lo llaman el Héctor del Oeste y lamentan que su muerte haya dejado huérfana la tierra de los irlandeses. La muerte de Mehertug unió a los irlandeses, ansiosos por honrar el heroico sacrificio del rey de Aileach. En 944, con Galach Nova, se convirtió en el alto rey de Irlanda y rápidamente se puso a vengar las recientes victorias nórdicas. Invadió y saqueó Dublín, infligiendo cientos de bajas a los nórdicos. El desastre para los vikingos fue tan grave que Blokra huyó al exilio. Los nórdicos no lograron resistir en York y los ingleses derrotaron y expulsaron a Olaf Sigtryggsson, quien huyó a Dublín. Olaf tomó el poder en Dublín, pero murió en batalla con Congoluc en 948. Otro de los hijos tuertos de Sigtrygg, Godfred, se convirtió en el nuevo rey de Dublín. Como de costumbre, Godfred inició su reinado con extensas incursiones. En 951 saqueó las tierras medias irlandesas, incluyendo una docena de monasterios como Kells. Las anales de Ulster dicen que 3.000 hombres fueron tomados como cautivos a Dublín, así como inmensas cargas de ganado, caballos, oro y plata. Sin embargo, los anales informan, con satisfacción, que siguió un juicio divino. Epidemias de disentería y lepra se propagaron por todo Dublín. El rey Godfred estaba entre los muertos. Se hizo cada vez más claro que los vikingos de Irlanda estaban entrando en lo que Lars Brownworth llama un periodo de debilidad relativa. Esto atrajo la atención de otros noruegos emprendedores interesados en York. Uno de ellos fue Erik Bludax de Noruega, un ícono de la era vikinga. Uno de unos 20 hijos del primer rey de Noruega, Harald Fairhair, Erik demostró ser un guerrero y conquistador natural. A los 12 años partió de su hogar para una década de incursiones desde Francia hasta el Báltico. El rey Harald se deleitaba con el valor de Erik y lo declaró su heredero. Esto no fue bien recibido por los muchos hermanos mayores de Erik. Se produjo violencia y Erik asesinó a 2 de sus hermanos con un hacha. Cuando otros 2 hermanos impugnaron el testamento paterno, Erik reprimió con brutalidad este desafío. Este fratricidio puede haberle ganado a Erik el apodo de Hacha de Sangre, aunque algunos dicen que el sobrenombre surgió hasta el siglo XII. Erik se convirtió en rey de Noruega, pero su reinado fue breve. Gobernó con la misma crueldad que le había ganado su corona. Uno de los hermanos supervivientes de Erik, Hakon el Bueno, ganó el apoyo de los plebeyos y los jarls se apoderaron del trono y expulsaron a Blodaxe al exilio. Pero Erik no se rindió ante la adversidad. Rápidamente retomó una vida de saqueo y pillaje. Con su creciente éxito ganó seguidores y obtuvo la corona de York. Sin embargo, Eadred,
el nuevo rey anglosajón de Inglaterra, juró eliminar el dominio nórdico en York de una vez por todas. Con la bendición de Edred, los escoceses saquearon Northumbria. Mientras tanto, el rey inglés marchó al norte con su ejército, amenazando con castigar a los Northumbrians si no expulsaban a Bloodaxe. Esto funcionó. Los Northumbrians persiguieron a Eric y su séquito fuera de Inglaterra. Eric Bloodaxe fue por el último rey nórdico independiente de York. Para 955, el reino de Inglaterra había absorbido permanentemente York y los territorios que comprendían el Danelaw. El Danelaw, a veces unido a Viking Dublin, duró aproximadamente un siglo. La imagen de una espada en un penique de plata acuñado durante uno de los duelos de Eric Bloodaxe, Lluvias Violentas, conmemora apropiadamente la era vikinga de York. El sueño de un reino vikingo que uniera Dublín y York finalmente murió. Siempre fue improbable. Navegar desde Dublín hasta York por el Mar del Norte era un peligroso viaje que desafiaba incluso al vikingo más experimentado, teniendo que mantener a raya tanto a ingleses como irlandeses. A diferencia de la mayoría de los anteriores gobernantes nórdicos de Dublín, Olaf Sigtryggsson evitó las incursiones regulares. En cambio, se centró en navegar por la turbulenta política de los reyes competidores de Irlanda. A través del matrimonio, Olaf se unió a las aristocracias guerreras de Irlanda. Olaf era técnicamente cristiano. Había aceptado el bautismo como parte de un tratado con el rey Edmund de Inglaterra, hermano del famoso Æthelstan. Primero Olaf se casó con Dunlaith, hermana del alto rey Domnall y Niall, quien reinó desde 956 hasta 980. Después de la muerte de Dunlaith, se casó con Gormflath, hija del rey de Leinster Murad Macfin. Durante su reinado, Olaf luchó con su suegro, el alto rey Domnall, y varios reyes de Leinster. Tras la muerte de Domnall, Maul Shechnal Mac Domnall, hijo de Dunlaith de un matrimonio previo, se convirtió en alto rey en 980. Maul Shechnal sentía poco amor por los vikingos de Dublín. En 975 quemó un bosque sagrado dedicado a Thor fuera de la ciudad. Olaf quería comprobar el poder del nuevo alto rey. En 980 formó una coalición que incluía fuerzas vikingas de la costa escocesa y las Hébridas. Las tropas de Maul Shechnal se unieron a las fuerzas irlandesas de Leinster y Ulster. Los dos bandos se encontraron en la colina de Tara, un antiguo túmulo funerario y el sitio tradicional de los altos reyes de Irlanda. La batalla de Tara resultó en un triunfo decisivo para Maul Shechnal y una derrota contundente para Olaf. Esta batalla, y no la posterior de Clontarf, fue la derrota decisiva de los nórdicos en Irlanda. El hijo mayor y heredero de Olaf murió en la refriega y el ejército vikingo se disolvió. Aprovechando su ventaja, Maur Shechnal sitió Dublín. Tras 3 días, la capital de Olaf capituló. Maur Shechnal extrajo un pesado tributo de los ciudadanos, mientras Olaf huyó al exilio. Pero Olaf no huyó a una fortaleza vikinga vecina. En cambio, se convirtió en monje en Iona, donde murió. Habían pasado en parte los días en que los invasores nórdicos como Thorgil el Diablo atacaban monasterios. Los nórdicos irlandeses existían dentro de los marcos políticos, culturales y religiosos de lo sucedido, tanto que un vikingo de Dublín, derrotado, terminó sus días en un monasterio gaélico. Una vez más, un rey irlandés gobernaba Dublín, pero esta vez lo había tomado de un gobernante nórdico, al menos nominalmente cristiano, relacionado por matrimonio con las principales dinastías de Irlanda. De hecho, Maul Shechnal nombró como su vasallo, para gobernar por él en Dublín, al propio hijo de Olaf por Dunlaith, Yarnar Eirni. Yarnar, medio hermano del alto rey, personificaba la unión de lo nórdico e irlandés. Su padre fue un prestigioso aventurero y conquistador vikingo, y su madre, la hija de un alto rey irlandés. ¿Así culminaría la segunda edad vikinga de Irlanda con la fusión entre invasores e invadidos? Sea como sea, la victoria de Maul Shechnal en la batalla de Tara puso fin a la era de Dublín como un poder dominante e independiente. A partir de este punto, los nórdicos ya no ejercieron poder independiente en la isla. En cambio, se movieron entre los reyes en disputa de Irlanda.
Los días en que señores de la guerra como Thorgil del Diablo parecían que iban a invadir Irlanda habían quedado atrás hace mucho. El veredicto de Tara consolidó a Moll Shagnell como el gobernante supremo de Irlanda. Meath ahora ejercía con firmeza el cargo de Alto Rey. Una amenaza periférica inquietaba a la dinastía de Meath. Los reyes de Munster en el suroeste rural. Se decía que la Casa Real de Munster tenía un don para derrotar a los vikingos. El final de la era vikinga en Irlanda generalmente se asocia con el rey más grande de la dinastía de Munster, Brian Boru, quien reinó desde 978 hasta 1014. La vida y carrera de Brian alcanzaron un estatus legendario en la conciencia irlandesa. El ascenso al poder de Brian Boru comienza como una buena épica. Como el hijo menor, Brian quizás nunca imaginó que sería rey. Fue uno de 12 hijos nacido en una dinastía de reyes menores. Monjes de un monasterio de Munster educaron al joven Brian, quien aprendió a tocar el arpa. Posteriormente, los irlandeses adoptaron el arpa como su símbolo nacional en honor a Brian. Los monasterios irlandeses no eran de ninguna manera instituciones rudimentarias, y Brian aprendió tanto griego como latín. Apreciaba mucho los escritos de su general favorito, Julio César. Disfrutaba de la habilidad de César para desequilibrar a sus enemigos y su práctica de memorizar planes de batalla para protegerlos de los espías. El hermano mayor de Brian, Mathgaman, asumió el trono de su padre Kensig Mac Logan, rey de los Dalgash. Su reino contenía aproximadamente el moderno condado de Clare y debía tributo al trono de Munster. Brian aprendió sobre la guerra junto a Mathgaman desde temprana edad. En 967, Brian y su hermano combatieron a Ivar y los vikingos de Limerick en la batalla de Solcat. Los Dalgash derrotaron a Ivar, deteniendo su expansión. Al año siguiente, Mathgaman y Brian capturaron y saquearon Limerick, ejecutando a todos los hombres en edad de luchar. Todos los demás cautivos los vendieron como esclavos. Ivar huyó a Gran Bretaña, pero regresó con la flota en 969 y recapturó Limerick. Finalmente, en 972, los Dalgash vencieron a Ivar nuevamente, recuperando Limerick. En estos dos encuentros con los vikingos de Limerick, los Ryan lograron un progreso crucial. Alrededor de 970, Mathgaman derrotó a su señor, Malmwad, rey de Munster, y tomó la fortaleza clave de Cashel Rock. Cashel es un fuerte natural, una colina de piedra caliza traicionera que domina las llanuras del condado de Tipperary. La roca de Cashel es prominente en el folclore irlandés. Según la leyenda, un ángel se apareció ante dos porquerizos en el siglo V diciéndoles que quien encendiera un fuego en la cima de la roca de Cashel sería el rey de Munster. La pareja se apresuró a dar esta información a Conall Corc, antiguo antepasado de Malmois. Conall Corc rápidamente encendió un fuego en la cima del escarpado peñasco. 60 años después, San Patricio llegó a Irlanda. Mientras bautizaba a Angus, el rey de Munster, la cruz de San Patricio perforó accidentalmente el pie del rey. Pensando que todo era parte de la ceremonia, el rey Angus sufrió en silencio, una señal de la resistencia y fortaleza de los reyes guerreros de Munster. Aunque el santo no se percató de haber herido al rey, los espectadores sí, y Patricio se cuestionó por qué nadie más quiso bautizarse ese día. Cuando Patricio notó lo sucedido, se disculpó, pero Angus respondió que ningún sufrimiento lo habría hecho interrumpir su recepción del sacramento. Patricio había bautizado al rey de Munster en sangre. La roca de Cashel había sido ungida con la sangre del rey. El triunfo de Mathgaman en la roca de Cashel tenía mucha importancia simbólica y práctica. Munster era uno de los reinos más importantes de Irlanda, cubriendo todo el suroeste de la isla, y su captura habría convertido a los Dalgash en una gran potencia. Pero antes de que Mathgaman pudiera consolidar su victoria, Malmwad lo mató y reclamó Cashel. Fue una crisis política crítica para los Dalgash. Inesperadamente, Brian Boru se convirtió en rey de los Dalgash. Sus habilidades serían probadas pronto. Expulsado de Limerick, en 1972, Ivar hizo de la isla Scattery, cerca de la desembocadura del Shannon, su nueva base de operaciones, un punto ideal para atacar a los Dalgash. Sin embargo, Brian Boru estaba a punto de poner en práctica las lecciones de César al vencer a Ivar en su propio juego.
Tras aprender de los vikingos, Brian formó su propia flota, que llevó a Scattery en el 977. Tomado por sorpresa, Ivar fue derrotado y asesinado en batalla con las tropas de Brian. Al año siguiente, Brian derrotó y mató a Malmoin, el asesino de su hermano. Brian Boru se convirtió en rey de Munster. A muchos irlandeses y vikingos les disgustaba el triunfo absoluto de los Dalgash. Los enemigos irlandeses de Brian se unieron en torno a Donovan de los Ifienti, quien forjó una alianza con los últimos vikingos de Limerick, ahora liderados por el hijo de Ivar, Harald. Esta coalición irlandesa vikinga resistió en el condado de Limerick, enfrentando a las fuerzas de Brian Boru en el año 978. En esta crítica batalla de Karakun, Brian Boru logró una victoria decisiva. Tanto Don Juan como Harald murieron en la lucha y su coalición se derrumbó. Limerick se volvió el bastión clave para los Dalgas. Aunque los nórdicos ya no tenían poder allí, muchos de ellos permanecieron como mercenarios al servicio de Brian Boru, quien los valoraba como luchadores y marineros. Brian extendió su poder, convirtiéndose en señor supremo de las ciudades vikingas tradicionales de Cork, Wexford y Waterford. También tomó medidas para afirmar su dominio sobre Connacht y Leinster. La ambiciosa expansión de Brian le ganó la oposición de Mal Shagnall, rey de Meath y señor supremo de Dublín, quien se convirtió en alto rey en 980. Brian no se rendía. Casi anualmente invadía Leinster, Meath o Connacht. Envió flotas vikingas desde Limerick para devastar las tierras de sus enemigos irlandeses en Connacht y Meath a lo largo del río Shannon. Con esta poderosa combinación de ataques terrestres y navales, Brian demostraba ser el general más efectivo de su época. En 996, Donchard MacDonald, el rey de Leinster, se sometió finalmente a Bryn. En 1997, Brian obtuvo el máximo galardón. Obligó a Mal Shagnall, alto rey de Irlanda, a reconocer su dominio. Mal Shagnall mantendría el alto reinado, compartiendo el poder con Brian. Brian se convirtió en el señor supremo independiente de toda la mitad sur de Irlanda, incluyendo Dublín. En efecto, Irlanda ahora tenía dos altos reyes. Pero la lucha no había terminado. El sucesor de Donhad para el trono de Leinster, Malmorda, se unió a Sihtric Silkbeard en una alianza contra Brian. Sihtric era hijo de Olaf Sihtricsson, rey nórdico de Dublín, y su esposa irlandesa Gormflaith, hija de Mochad MacFinn, rey de Leinster. La alianza entre Silkbeard y Malmorda realmente representaba un interés combinado de ambas dinastías irlandesas y nórdicas. Apenas se puede considerar a Sihtric como un invasor vikingo clásico. Era tan cristiano como Brian Boru, pero tanto Sihtric como Malmorda consideraban a Brian Boru como la principal amenaza para su poder. En 999, Brian y Mal Shagnall lideraron sus dos ejércitos contra Sihtric y Malmorda, atrapando a los rebeldes en un paso estrecho y casi aniquilándolos. Se permitió a Sihtric mantener su gobierno en Dublín, pero tuvo que jurar lealtad a Brian. La victoria aumentó aún más el estatus de Brian, eclipsando cada vez más al alto rey de Irlanda. En el año 1002, Brian se sintió lo suficientemente fuerte para tomar el alto reinado de Mal Shagnall. Esta humillación le valió a Brian la enemistad eterna de Mal Shagnall. En secreto, el antiguo alto rey se comunicó con Sihtric Silkbeard. La facción de Leinster también deseaba la caída de Brian. Los enemigos de Brian conspiraron juntos para planear su siguiente jugada, con el objetivo de destruir completamente a Brian Boru. Por otro lado, Brian pensaba diferente. En el año 1005 realizó una peregrinación al lugar más sagrado de Irlanda, la tumba de San Patricio en el monasterio de Armagh. Allí, Brian colocó 20 onzas de oro en el altar. Tomó a un escriba para firmar su nombre en el libro de registros de la catedral, Imperator Scotorum, emperador de los irlandeses. Esta era la visión final de Brian, unir a Irlanda como un solo reino gobernado por un único rey. Brian se veía a sí mismo como ese rey. Esto los enemigos de Brian estaban decididos a prevenir y ganaron aliados sustanciales entre los subreyes de Irlanda, perturbados por la creciente ambición de Boru. En 1014, Cedric Silkbeard y sus aliados se sintieron lo suficientemente fuertes para actuar. Para aumentar sus posibilidades, Cedric recurrió a los vikingos de fuera de Irlanda,
Sigurd el Robusto, Jarl de Orny y un danés llamado Brodir llegaron a Dublín con una considerable fuerza nórdica antes de la Pascua en el año 1014. Sigurd, un vikingo en el sentido clásico, luchó bajo la bandera del Cuervo de Odín. Mientras tanto, Brian reunió a sus vasallos. Incluso tenía aliados vikingos. El propio hermano de Brodir, Ospark de la isla de Man, se unió a Brian y lideró un contingente nórdico bajo la bandera de Ború. La historia de los hermanos Brodir y Ospark, a veces aliados, a veces enemigos, es otro hilo intrigante en los anales de la era vikinga. Quizás no sea sorprendente encontrar a dos hermanos vikingos apoyando a lados opuestos en la batalla definitiva de la Irlanda medieval. La batalla de Clontarf a menudo se ve como el gran momento en que Brian Boru se enfrentó a los invasores vikingos de Irlanda. Claramente fue un asunto mucho más complicado. Irlandeses y vikingos destacaban en ambos bandos. De hecho, la sangre de las dinastías irlandesas y vikingas corría por las venas de Sihtric Silbeard, quien quizás era más celta que nórdico. En esencia, Clontarf fue una batalla para determinar quién sería el alto rey de Irlanda, no para aplastar el poder vikingo. Fue un choque de intereses irlandeses en competencia, cada uno usando sus propios aliados vikingos. La batalla tuvo lugar en Clontarf, a unas millas al norte de Dublín. Los dos ejércitos se encontraron allí el 23 de abril de 1014, Viernes Santo. Ni Sihtric ni Brian lucharon personalmente en el enfrentamiento. Sihtric se quedó con la guarnición en Dublín para mantener la ciudad en caso de derrota. Desde los muros de Dublín observaría la lucha. Desde antes del inicio de la batalla, el panorama era desfavorable para los rebeldes. Entre algunos aliados, la ausencia de Sihtric se veía como una pérdida de nervios. Incluso podría haber estado intentando adoptar una postura algo neutral para poder unirse al lado ganador. No obstante, los aliados restantes seguían comprometidos con el combate. Brian, de unos 70 años, era demasiado anciano para unirse a la batalla personalmente. Se quedó en su tienda de guerra. Murad, el hijo y heredero de Brian, encabezó el ejército de su padre. ¿Qué tan grandes eran los dos ejércitos? Nadie está seguro. Historiadores estiman que Brian tenía cerca de 7.000 hombres, mientras que el rey de Leinster y sus aliados nórdicos contaban con alrededor de 5.000. A pesar de todo, los eruditos concuerdan en que probablemente Brian tenía el ejército más numeroso. El gran ejército de Brian probablemente hizo que Sihtric fuera más cauteloso. La batalla comenzó formalmente con dos campeones designados de cada bando en combate individual. Hombres cayeron en este choque inicial, luego comenzó la verdadera batalla. Los dos ejércitos lucharon principalmente a pie. Cada lado se mantuvo hombro con sus lanzas levantadas y sus escudos superpuestos en la formación tradicional de muro de escudos. Las líneas opuestas se estrellaron una contra otra, cortando con espadas o intentando apuñalar por encima o debajo de los escudos enemigos. El resultado dependía de quién se rompería primero. Era una forma de combate agotadora y agotadora. Todo el día continuó la lucha. Ningún lado se rompió. Los rebeldes, con mucho en juego, lucharon ferozmente. La coalición de Leinster ganó ventaja temporalmente, empujando a las tropas de Brian, pero el ejército de Brian recuperó terreno y forzó a sus enemigos a retirarse hacia el puente sobre el río. Dos nietos de Brian cayeron, pero los hombres de Brian hicieron que los vikingos bajo Brodir se retiraran. Pero Sigurd el Fuerte, agitando su estandarte de cuervo, los reunió de nuevo para luchar. Este fue un gesto heroico que apeló a los instintos antiguos de los vikingos, quienes creían que la victoria sería alcanzada por cualquiera que sostuviera el estandarte del cuervo, aunque a costa de la muerte de quien lo sostuviera. Según las fuentes, durante el clímax de la batalla ocurrió una escena digna de las antiguas sagas nórdicas. Se dice que el hijo de Brian, Murchad, sentado en un caballo blanco y blandiendo una espada en cada mano, mató a 100 hombres con sus propios golpes. Al final, Murchad se enfrentó a Sigurd en persona. Con una espada, Murchad desalojó el casco de Sigurd, mientras que con su otra espada abrió la garganta de Sigurd. Sigurd cayó muerto instantáneamente, cumpliendo en parte la profecía de la bandera del cuervo.
Sin embargo, uno de los vikingos de Sigurd clavó su lanza en el vientre de Murad. Murad se derrumbó, pero antes de morir, reunió la fuerza para quitarse el abrigo masculino del vikingo. Luego apuñaló al hombre 3 veces en el pecho. Es una escena magnífica y poética. ¿Ocurrió realmente como se narra? Jamás lo sabremos. La muerte de Sigurd fue el punto de inflexión. La rebelión se derrumbó. El ejército de Bran-Ború arrasó el campo mientras sus enemigos huían en desorden. Como en muchas batallas medievales, la mayoría de las muertes ocurrieron durante la derrota. Las tropas de Ború abatieron a sus oponentes mientras intentaban huir. Muchos nórdicos se ahogaron mientras luchaban por escapar a sus barcos en la bahía de Dublín. En el momento de triunfo para Munster, Brodir y un pequeño grupo de vikingos atravesaron las líneas enemigas y entraron a la tienda de Brian, donde el anciano alto rey rezaba. La mayoría de los vikingos confundieron a este anciano arrodillado y aferrado a una cruz con un monje, pero Brodir lo reconoció al instante. Con un solo golpe de su hacha, Brodir partió el cráneo de Brian. Las tropas de Brian capturaron a Brodir y sus compañeros. Horrorizados al ver a su rey asesinado, los guerreros irlandeses mataron a Brodir al instante, abriéndole el vientre, aunque algunas fuentes afirman que lo mantuvieron vivo, solo para torturarlo hasta la muerte más tarde. Fue un clímax dramático para una batalla sangrienta y horrorosa. A pesar de la muerte de Brian, su ejército triunfó. Los vikingos capturados fueron ejecutados. La cautela de último momento de Sihtric rindió frutos. Dublín se salvó. Las bajas fueron horrendas en ambos lados. El hijo mayor de Brian, 2 nietos, un sobrino, un hermano y varios nobles y líderes de clanes irlandeses fueron asesinados. El hermano de Rotia, Ospach, también murió. La batalla de Clontarf es esencialmente la clásica victoria pírrica. La muerte de Brian y Murchad provocó la caída del poder de Dalgash. El hijo menor de Brian tomó el trono, pero fue un pobre sustituto para su padre, y el imperio se derrumbó. La hegemonía duramente ganada de Ború había desaparecido. Finalmente fueron los 2 líderes que se mantuvieron al margen los que triunfaron. Mar Shagnall recuperó el alto reinado, y Sihtric siguió teniendo el control de Dublín. Sihtric sobrevivió a la gran lucha entre los altos reyes y las dinastías irlandesas rivales. Su postura se mantuvo mayormente igual. Aún era cliente del alto rey, aunque fuese uno distinto. Dublín, dominado por el reino de Leinster, ya no era un centro de poder en Irlanda, pero seguía siendo el puerto más importante de la isla. Ciertamente ya no era una ciudad vikinga. El comercio que pasaba por Dublín aumentó la riqueza de Cedric. En 1029 pagó un enorme rescate para liberar a su hijo Olaf de la custodia del rey de Brega, pagando 1,200 vacas, 120 ponis, 60 onzas de oro y 60 onzas de plata. Recompensó con 80 cabezas de ganado al hombre que había negociado. El descendiente de los invasores vikingos ahora era un rico y bien situado subrey irlandés. En 1028 viajó de peregrino a Roma. Según todos los relatos, era un cristiano sincero que buscaba el perdón de sus pecados en el centro del mundo cristiano latino. Al regresar, fundó la Catedral de Christ Church en Dublín. El final de Cítric no fue pacífico. En 1035, otro gobernante nórdico gaélico, Ecmarcov mac Ragnar de las Hébridas, conquistó Dublín y expulsó a Sihtric al exilio. Sihtric murió en 1042, muy probablemente mientras viajaba en otra peregrinación a Roma. Durante el siglo siguiente, varios reyes irlandeses se disputaron Dublín. A veces los nórdicos volverían a tomar el control de la ciudad, pero eran diferentes. A pesar de todo el cambio que los vikingos trajeron a Irlanda, esta los había transformado profundamente a ellos. Para el siglo XI, los nórdicos de Irlanda ya no eran vikingos como a menudo los imaginamos. Hablaban gaélico, practicaban el cristianismo y en su mayoría ahora eran de ascendencia irlandesa y nórdica mixta. Los antiguos rituales funerarios paganos fueron reemplazados por prácticas cristianas. Los nórdicos mantenían su destreza marítima y sus flotas eran apreciadas por los reyes irlandeses. Pero en este punto se vuelve difícil distinguir dónde comienza y termina lo irlandés y lo nórdico.
Los nórdicos que siguieron viviendo en Irlanda ahora tenían su propia identidad en Inglaterra. Los llamaban Östman, hombres del este, provenientes del este de Irlanda. Así que en el extranjero, los norirlandeses eran reconocidos como distintos de otros escandinavos. Este fue el resultado final de esos primeros ataques vikingos a los monasterios de Irlanda en los tumultuosos días de los siglos 8 y 9. El legado vikingo de Irlanda, según Lars Brownworth, es un tema complejo. Los nórdicos fundaron las principales ciudades comerciales de Irlanda: Dublín, Cork, Limerick, Wexford y Waterford, pero su fama de saqueadores brutales era merecida. Causaron mucha destrucción a una civilización irlandesa en su apogeo. Innumerables hombres, mujeres y niños irlandeses murieron en la violencia de la época, y muchos más terminaron sus vidas en esclavitud, víctimas del notorio comercio de esclavos que los vikingos trajeron a la isla. Este comercio de esclavos llevó a muchas víctimas irlandesas a la miseria en lugares lejanos, ya que los mercados más favorecidos por los nórdicos eran las ricas ciudades bizantinas y musulmanas del sur y este. La esclavitud existía en Irlanda durante la época de San Patricio, pero había desaparecido. Los vikingos la reintrodujeron. Y el comercio de esclavos prosperó en la Irlanda post-vikinga. La Iglesia lo condenó, recordando el sufrimiento de San Patricio como esclavo. Para 1171, cuando los ejércitos ingleses tomaron el poder en Irlanda, un clérigo irlandés proclamó que Dios había enviado a los ingleses para poner fin al comercio de esclavos. Esta conclusión es discutible, ya que muchos irlandeses durante el período consideraban opresiva la presencia inglesa. Pero el hecho de que un clérigo irlandés hiciera este comentario es significativo e interesante. Quizás Dublín es el legado más positivo de la era vikinga. Su crecimiento prosiguió y en la Alta Edad Media era reconocida por sus bienes lujosos. Oro, plata, armas, sedas y caballos se comerciaban todos en Dublín y los comerciantes acudían al puerto desde lejos y cerca. De hecho, los nórdicos trajeron la moneda a Dublín inicialmente. La ciudad era un centro internacional clave del cristianismo. Dublín produjo la primera clase de comerciantes irlandeses de Irlanda. El comienzo del siglo XI fue un momento en que la era vikinga llegaba a su fin en toda Europa noroccidental, en parte porque los propios vikingos se habían adaptado tan bien a los territorios que habían invadido. El cristianismo se extendió por Escandinavia. Para principios del siglo XII, el rey de Noruega sería el cruzado Sigurd I, quien navegó con una flota de nórdicos cristianos para ayudar al rey Baldwin de Jerusalén en su cruzada contra los turcos. Juntos, Baldwin y Sigurd visitarían el río Jordán, el lugar del bautismo de Jesucristo. Es notable encontrar a un marinero nórdico venerando a Cristo en la tierra de su nacimiento y muerte junto a un rey cruzado. Los cambios que habían ocurrido en Irlanda eran similares a los cambios que se habían extendido por todo el antiguo mundo vikingo. El siglo XI demostraría ser un periodo trascendental en la historia europea. El cristianismo latino emergió como una potencia en ascenso en el mundo mediterráneo. Las poblaciones estaban creciendo desde Italia hasta Inglaterra. La riqueza estaba aumentando y el poder militar estaba en alza en los reinos del oeste latino. Estos cambios también impactaron a Irlanda. Los vikingos habían traído gran parte de ese cambio. Su violencia y brutalidad endurecieron las organizaciones militares y políticas de los irlandeses, y su incesante vagabundeo trajo un aumento en el comercio. Pero quizás fueron los propios nórdicos quienes experimentaron el cambio más grande. Para mediados del siglo XII, prácticamente habían desaparecido como grupo distinto en Irlanda, absorbidos por los irlandeses. Cuando los anglonormandos llegaron a conquistar Irlanda a mediados del siglo XI, los vikingos casi habían desaparecido. Lo que restaba era la nueva Irlanda que habían contribuido a forjar.